Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista de esta serie que hemos estado realizando aquí en Tus Noticias, entrevistas que son de actualidad, de contingencia, relacionadas con los temas que a ustedes les importan. Queremos agradecer su compañía y además comentarles que estamos en distintas plataformas, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en WhatsApp. Todos esos canales de comunicación que tenemos son las vías por las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacernos llegar sus denuncias, comentarios, todo lo que ustedes necesiten comentarnos. Estamos muy atentos a lo que ustedes nos quieran decir en nuestras redes sociales y, por supuesto, también desde Tus Noticias informando siempre lo que está ocurriendo. Y uno de los temas que hoy día nos convoca y que queremos ahondar en ello, porque la verdad es un tema que nos preocupa, lo miramos con mucha preocupación desde los distintos puntos de Chile. La verdad es lo que está ocurriendo en la frontera chileno-peruana. Sabemos que hace, bueno, algunos días se ha desatado una crisis que la verdad es que pareciera ser que viene, es un tema muchísimo más profundo, que viene desde un tiempo antes, pero queremos ahondar en ello y para ello estamos a esta hora con Andrea Espinosa, que es la directora social del Servicio Jesuita a Migrantes, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, este tiempo con tusnoticias.cl. Andrea, eh, cuéntanos, por favor, buen día, además. Sí, buenos Queremos días. saber qué está pasando en la frontera y qué, por lo demás, qué información es la que tienen a lo mejor un poco más actualizada en este Ujú. minuto respecto de lo que está ocurriendo en la frontera chileno-peruana. ¿Y cuál es la información que tienen desde el Servicio Jesuita a Migrantes? Es muy importante que nos la entreguen. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Bien. Gracias a ti, Montserrat, por invitarnos a conversar. Ujú. Desde hace algunos días ha sucedido que hay muchas personas, familias con niños y niñas que quieren salir de Chile y lo hacen por la frontera norte del país, por Arica, ahí está el complejo de Chacayuta. Pero se ha producido de alguna forma un estancamiento de estas personas porque no se les permite ingresar a Perú. Esto ha llevado a que alrededor de 350 a 400 personas estén en una situación bien compleja porque por una parte, no pueden salir de Chile y produciéndose los problemas que pasan. Hay un baño para todas esas personas que puso Carabinero, hay agua potable, pero es complejo dormir en una zona fronteriza en donde en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, y también considerando que hay muchas familias con niños y niñas. Entonces, esta situación de estancamiento, de alguna forma, ha producido que primero haya una crisis sanitaria, es decir, 400 o 350 personas no pueden estar ocupando un solo baño, y también los niños que están ahí no pueden dormir a la intemperie. El, Uno de nuestros equipos, el equipo del SJM de Arica, estuvo el día jueves monitoreando esa situación y pudo levantarlo con las autoridades como pertinentes, y hoy tenemos información que desde el municipio de Arica iba a llegar más refuerzo para esa persona. Pero claro, el gran problema sucede porque ellos quieren retornar a sus países y no lo logran hacer. Ahora bien, Andrea, bueno, las autoridades desde todos los lados, digamos, han anunciado medidas, se ha visto como una reacción que han tenido finalmente los gobiernos. ¿Cómo lo calificarían ustedes la actitud que han tenido los gobiernos de ambos países que están involucrados? Ujú, Y no solo los gobiernos, sino que algo más bien de Estado. ¿Cómo ujú, lo calificaría? ujú. Claro, yo creo que hay dos temas. El primero es que salió ayer esto de hacer un corredor humanitario para que las personas puedan circular y así minimizar los peligros que suceden cuando uno va por la frontera. Ese es un tema que hay que ver, hay que reflexionar, y es un tema que no es rápido de solucionar porque conlleva
diálogos entre los distintos países de la frontera. Ese es un tema. Yo creo que los gobiernos, el Estado ha sido lento en el otro tema, en dar soluciones más concretas a las personas que están detenidas y que están detenidas no porque quieren, sino porque se les ponen trabas administrativas para retornar a sus países. También podríamos preguntarnos cuáles son los factores que hacen que esas personas quieran retornar. Eh, yo creo que en el caso de las personas que estaban en Chile y quieren retornar, es porque Chile es muy costoso, es porque también en Chile es muy difícil la regularización, sobre todo después del cambio de ley que fue el año pasado, en febrero del año pasado. Una persona que ingresa por paso irregular, por ejemplo, si tú ingresaras con niños o niñas, tus hijos se pueden regularizar, pero no así sus cuidadores. Entonces quedan en una zona bien gris, porque cómo tus niños van a estar regularizados, pero tú no estás regularizado y ahí todo lo que eso conlleva, como trabajos informales, arriendos que son abusivos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma perpetuamos que las personas vivan en la irregularidad, al menos en Chile. Y ese, claro, es el tema de fondo, en definitiva, pero Ujú. aquí hay una situación que pareciera explotar de un momento a otro. ¿Cómo se explica eso, Andrea? ¿Qué diagnóstico es el que ustedes tienen? Después de, claro, esto pasó hace algunas semanas, luego de que en Chile los medios de comunicación masiva empezaron de alguna forma a asociar migración, un tipo de nacionalidad, sobre todo con seguridad. Hay mucha gente que está con miedo y que quiere regresar a su país. Yo como que podemos dar cuenta de eso por las personas que se acercan a la fundación. Nosotros tenemos oficinas en distintas partes de Chile y claro, hay como cierto temor y es válido, yo pienso, si yo estuviera también en otro contexto, en otro país, que empiezan a asociar a los chilenos o chilenas con ciertos crímenes, yo también tendría miedo de quedarme en el territorio, buscaría la forma de tener una vida mejor y yo pienso que claro, que acá hay responsabilidad de todos un poco, sobre todo de los medios de comunicación masiva que muestran solo un lado y que también a veces incrementan ciertos mitos que no están basados en la evidencia. Sí, sí, de todas maneras. Es increíble lo que se produce Mm, verdaderamente, porque esto fue algo que ocurrió de un momento a otro, por decirlo ujú, así, o muy explosivo. Bueno, ujú, pero de todas maneras, las autoridades han tomado algunas medidas, por ejemplo, se ha aumentado el control militar, ha habido instalación de más puntos del registro civil en la zona, al menos las medidas que Chile ha tomado al respecto. ujú, Se anunciaron también que el gobierno iba a colocar algunos puntos de asistencia para esas personas, algunos, algunos mecanismos de ayuda humanitaria. ¿Cómo evaluarían las medidas que se ha tomado por parte del gobierno y también un poco preguntar por las soluciones de fondo que se podrían realizar, Andrea? ¿Cómo lo evalúan ustedes? sí, específicamente las personas que están detenidas entre Arica y Perú, hoy hay medidas que ayudan a que esas personas puedan estar un poco mejor y sobre todo en la protección de los derechos humanos, que los derechos humanos van por sobre cualquier nacionalidad. Yo creo que en eso sí hubo como celeridad y también hay que, sobre todo porque hay niños y niñas, y ese es como un compromiso transversal, pienso, para el gobierno. Es como una de las batallas o banderas de lucha del presidente Boric era que el compromiso con la infancia. Entonces me parece bien que se hayan tomado medidas rápidas para las personas que están detenidas hoy y que debemos proteger los derechos humanos de todas las personas más allá de su nacionalidad. Por otro lado, luego de la militarización de la frontera, la ley de infraestructura crítica, nosotros hemos visto que, por supuesto que el ingreso de personas por donde están ahora la presencia militar ha disminuido, pero las personas ingresan por otros lugares que suelen ser más peligrosos o también hay otros mecanismos de ingreso al país
esto de los coyotes, como personas a las cuales tú les pagas y te dejan en cierto punto. Y eso también es caer en otro, claro, es como una medida que no soluciona el fenómeno de fondo, es decir, l- la presencia militar no garantiza que las personas ingresen menos al país, porque de alguna forma es solo una medida que yo entiendo que el gobierno la tuvo que hacer, pero no, las personas van a seguir viniendo hacia otros países. La migración es un fenómeno natural, se acelera con crisis humanitarias, como en el caso de Venezuela. Según datos de la UNICEF, actualmente hay 5 millones de niños y niñas que han sido desplazados, que se han obligado a unir debido a los conflictos armados internos de los países. Entonces yo creo que es algo que va a seguir pasando, que las medidas, por supuesto que ayudan a controlar, pero la gente va a seguir ingresando a nuestro país, quizás por otros caminos, por otras rutas. Sí, y esto además, Andrea, pareciera ser un tema de fondo que no ha sido tratado y que viene arrastrándose por algunos años. ¿Hay alguna, eh, se podría decir que hay ausencia del Estado en la frontera o en la política migratoria? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, nosotros pensamos en general en Chile todos los servicios son bien centralizados. Por supuesto que en la frontera hay ausencia de Estado y en algunos territorios o comunidades lo hay desde antes del fenómeno de la migración. Es decir, eh, hay poblaciones en Chile que son históricamente complejas y de alguna forma la llegada de ciudadanos extranjeros agudiza o visibiliza mucho más ese fenómeno. Entonces la ausencia de Estado no es la ausencia de Estado es histórica en nuestro país. Las personas extranjeras o migrantes vienen de alguna forma a hacer como un loop, como una lupa a esos fenómenos o problemas o falta de cohesión social que es anterior. Claro. Y Andrea, ¿cuáles creen ustedes, y ya como para ir un poco cerrando la conversación que hemos tenido, que por cierto es muy clarificadora, eh, ¿cuáles creen ustedes que son quizás las vías por las cuales se pudiera solucionar eventualmente este problema que se viene arrastrando? Mm. Nosotros pensamos que una medida urgente es que de las personas extranjeras que están en Chile, estoy hablando de las que ya están, hay que buscar la forma de regularizarlas. Eso ayuda mucho a saber quiénes son, dónde están, y también va de la mano con este discurso del orden o la seguridad que tiene el gobierno, porque si tú no sabes cuántas personas están en tus territorios, quiénes son, es muy difícil, es muy difícil. Em, Sobre todo pensando en las personas que tienen a cargo niños y niñas, los cuidadores, los padres o las madres de esos niños, porque están en una situación bien compleja. Como te mencionaba anteriormente, si una persona ingresa con hijos e hijas al territorio chileno, los niños se pueden regularizar, pero no así sus padres. Y eso queda en una zona gris, perpetúa ciertos trabajos informales y perpetúa que la gente siga viviendo de una forma irregular. Pensamos que hubo una medida que se debe poner celeridad. Y para la comunidad de recepción o acogida, que en el caso de nosotros chilenos y chilenas, también como un llamado a poder conversar. Más allá de la migración, nosotros somos una comunidad o un país bien como segregado socialmente. Y en esto tenemos como una oportunidad de conocer la historia o los relatos que hay detrás de todas las personas que llegan a Chile en busca de una vida mejor. La mayoría de las personas que nosotros atendemos en nuestra oficina han huido de su país por una crisis migratoria, por una crisis política bien grande. O sea, personas que se dan cuenta que tienen que irse de su país cuando tienen que elegir si compran pañales o leche. Entonces, en eso yo también ya
como que llamaría un poco a la empatía o a poder conocer los otros relatos. Es decir, si las noticias muestran o asocian cierta nacionalidad con cierto crimen, también, que está bien, o sea, el crimen hay que perseguirlo, condenarlo, venga donde venga, pero también no caer en estos populismos que son súper peligrosos, sobre todo para un país como el nuestro que vivió una dictadura militar y que el tema de los derechos humanos es algo que tenemos que recordar siempre. Claro, y también un llamado, yo creo, a los gobiernos a ponerse de acuerdo. Las autoridades han dicho que se debe conversar, hay ciertas tensiones entre los gobiernos, pero de todas maneras me imagino que esto es un tema para sentarse, en definitiva, a Ujú. conversar entre los gobiernos. No sé, ¿qué opinan ustedes del servicio migrante, Sí, jesuita por migrante? supuesto, o sea, por eso yo creo que hay que separar lo que está sucediendo en el norte, que es algo que hay que dar respuesta inmediata, rápida, por las condiciones sanitarias que están los niños y las niñas y sus familias, pero claro, este otro tema tenemos que sentarnos a dialogar como Cono Sur, porque las personas transitan entre los distintos países de Latinoamérica y que un país tome decisiones sin oír o escuchar al país vecino es súper poco fructífero. Como que en eso hay que o incentivar el diálogo entre los países de la región. Perfecto, muchísimas gracias Andrea por este tiempo, muy amable Sí. y bueno, agradecemos al Servicio Jesuita Migrantes por esta conversación y también a ti por supuesto por tu tiempo. Eh, Andrea, vamos a estar muy pendientes, ¿no? ¿Qué se viene para los próximos días? Nosotros queremos ir la próxima semana a monitorear nuevamente lo que está sucediendo en la frontera y también lo hacemos en la frontera de Colchane. Y quizás también invitar a todas las personas que nos escuchan a que puedan como conversar con distintas personas, incluso con sus vecinos. Yo creo que a nosotros como país nos hace falta encontrarnos más y no para deslegitimar al que opina distinto a nosotros, sino porque el diálogo es como la base de una democracia sana. Yo ese sería como mi consejo llamado. No sé. Perfecto, muchas gracias Andrea. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Sí. Bueno, y agradecemos también a ustedes por haber visualizado esta entrevista. Vamos a seguir entregándoles información, por supuesto, que a ustedes les interesa. Y para eso, no se olviden que tenemos nuestras redes sociales activas siempre, escuchándolos y muy atentas a los que nos tienen que decir a ustedes, a todos los que ven tusnoticias.cl. Un abrazo y nos encontramos.